¿Hará pública su declaración de renta? Claro que sí, de hecho ya lo es. Tenemos la responsabilidad también los congresistas hoy en día de que sea una información disponible para el público, tanto los bienes como las rentas que tenemos. Además, creo que es una mínima práctica de transparencia necesaria para que la ciudadanía vuelva a tomar confianza en la institucionalidad. Y quisiera, además de eso, agradecerte la invitación, tanto a ti como a María Isabel, ProPacífico, Blue Radio, la Unidad de Acción de Vallecaucana, Democrítica. Y bueno, aquí estamos muy complacidos de estar en la Universidad Javeriana. Agradecerle esta invitación, agradecerle a todos ustedes su compañía y a todos los seguidores que están conectados en esta hora. Bendecir y saludar a Rodrigo, desearle lo mejor en esta extensa labor de campaña, igual a Camilo, y un gusto compartir este debate con todos ustedes. Vale, muchas gracias. Quedan 5 preguntas para que respondamos muy rápido. Digamos, despenalización del aborto en todos los casos antes de la semana 12. Distante de argumentos jurídicos, religiosos, filosóficos, ideológicos, todos muy respetables. Tenemos que enfocarnos en un hecho objetivo como es la ciencia, y la ciencia indica que la vida inicia desde la concepción, y el artículo 11 de la Constitución así también salvaguarda la vida. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Gracias, John Milton. La tercera pregunta: eutanasia disponible siempre para enfermedades terminables e incurables en fase avanzada. John Milton. Quienes estamos enfocados en los temas de ciencia, hecho y evidencia, hemos visto que el problema es que Colombia quiere lavarse las manos de su gran nivel de desatraso en el sistema de cuidados paliativos. Para darle un simple y concreto ejemplo, 700 miligramos se le entregan a cada ciudadano canadiense o norteamericano que padece dolores por enfermedades graves. En Colombia se entregan 7 miligramos, y solamente de cada 10 ciudadanos en Colombia que tienen enfermedad grave terminal 4 reciben atención especializada. Por lo tanto, ante semejante irresponsabilidad, y que la Constitución establece es que la vida es un derecho y no la muerte, decimos no a la eutanasia. Gracias. ¿Utilizaría usted, digamos, la aspersión aérea de glifosato contra cultivos de uso ilícito? Sí, aplicando los mismos protocolos que se utilizan para aplicación de glifosato en tomate, en arroz, en plátanos, en pastos para ganadería, y salvaguardando las fuentes hídricas y los centros poblados con campesinos para que no afecte la salud de ellos. Gracias, perfecto. Probablemente volvamos sobre este tema cuando hablemos de seguridad. Una última, Sino, y la de calificar. ¿Regularía usted el uso de la marihuana recreativa para mayores de edad? La pregunta más allá del uso es el negocio del narcotráfico, porque atrás de la legalización de la marihuana también va a estar la legalización de la coca, y decimos no a la instrumentalización del Estado como un factor de comercialización y de negocio para 750,000 personas que mueren al año, por lo cual no puedo considerar que frente a la muerte, destrucción de familia y de juventud, podamos llamar que eso sea uso recreativo. No voy a regularizar el negocio de la marihuana, porque el uso de la marihuana ya está regularizado con la dosis mínima. Muchas gracias. Y para terminar este primer bloque de respuestas cortas, en el que les agradezco mucho su participación, les quisiéramos pedir que calificaran de 1 a 10 al gobierno del presidente Iván Duque. John Milton. Yo lo calificaría con 4. Hay cosas que ha hecho mal y hay cosas que ha hecho bien. No podemos ser extremos, hay que ser objetivos y tenemos que construir sobre lo construido. Vale, espero que los temas que vamos a tratar, reactivación económica, seguridad e infraestructura, nos permitan conocer un poco más sus opiniones sobre algunas de las cosas de las que hemos hablado. Sin más preámbulos, empezamos con el primer bloque. Hablaremos de reactivación económica. María Isabel va a liderar las preguntas en este bloque. María Isabel. Bueno, muchas gracias. Buenos días nuevamente para todos. Y arrancamos con Camilo, entonces arranquemos ahora con el senador John Milton. Senador, ¿cómo impulsaría la formalización y el emprendimiento para el Valle del Cauca, hablando de reactivación económica? Tenemos que ser conscientes que en el Valle del Cauca hubo un problema muy grave que afectó más que a cualquier región de Colombia el tema del paro, obviamente junto con la pandemia, y afectó de manera drástica las circunstancias de emprendimiento. Por esa razón, se requiere en la formalización y el emprendimiento acciones contundentes y reforzadas. Hemos radicado en el Congreso de Colombia un proyecto de ley que permite que la formalización arranque con el apoyo de las cámaras de comercio, donde el registro mercantil sea entregado a aquellos que están en economía popular, en ventas ambulantes, y que gradualmente, a medida que va renovando la matrícula
pueda ir formalizando y pagando un poco más por esa matrícula inmobiliaria, que no sea, matrícula mercantil, que no sea un impedimento, un obstáculo para la formalización. Hemos indicado la necesidad de multiplicar por 5 el Fondo Emprender, porque hoy en día es muy mínimo, son 100.000 millones de pesos, vamos a multiplicarlo por 5 para poder facilitar esos procesos de emprendimiento, apoyar a esos jóvenes emprendedores. Vamos a eliminar el tributo del 4.6% en las ventas de economía virtual, digital. Es una gran barrera, vamos a eliminar ese tributo. Hemos radicado el proyecto de ley de la Zona Especial de Recuperación para el Pacífico Colombiano con reducción tributaria para aquellas empresas que tuvieron afectación en su reducción en ventas del 20%. Y consideramos que es importante las líneas especiales de crédito con la banca estatal para permitir que a 30 años esos emprendedores y MIPYMES puedan tener la posibilidad de pagar sus deudas, pagar lo que le debe inclusive a la DIAN y parar radicalmente el tema de los embargos. Gracias. Pero antes de darles la réplica a los demás, quisiera empujar un poquito más la pregunta, senador, y otros 30 segundos para que me ayude a contestarla, y es ser emprendedor en Colombia es difícil, empresario pues aún peor. Y aquí hablábamos algo de la formalización, porque todos queremos que haya emprendedores, pero cuando uno habla con emprendedores, pues lo más difícil es ser formal. ¿Qué podríamos hacer para que la formalidad, los emprendedores no le huyan a la formalidad? Primero que todo hay que ser cercano a ellos. Yo creo que nosotros hemos tenido una estigmatización social muy fuerte frente a la economía popular. Creo que hemos dicho, no, es que el espacio físico, pero los que venimos de bien abajo, desde inclusive un barrio de invasión como me tocó a mí, y salir de esa base y correr hasta poder sufrir en la vida, uno sabe que hay problemas más graves que el espacio físico y es el hambre. Y aquella persona que sale a una venta ambulante sale a resolver ese problema básico de su casa. Y por eso tenemos que verlo como un agente emprendedor y por tanto acompañarlo. Hemos hablado de los créditos de la banca estatal, hemos hablado de las cámaras de comercio en su ayuda cercana, con registro mercantil gratuito, hemos hablado de la cercanía a la academia, a la universidad, a los centros de emprendimiento, para que ese micronegocio se convierta en un legado de largo aliento, y creo que los elementos le quitan el temor, los temas de aporte a la pensión, los temas de los aportes a la salud, inclusive la renta bajo el régimen simple, cuya tributación para aquellos micronegocios no va a superar el 2%, integrando el impuesto de renta, integrando el industria y comercio, integrando esos impuestos que hace que la carga sea muy pesada, inclusive impoconsumo. Y por esa razón para nosotros es importante que ellos sepan que tienen estos grandes beneficios, se los vamos a informar, se los vamos a acompañar y seré el presidente de esos emprendedores. Muchas gracias. Sí, yo quisiera agregar a lo que hemos dicho todos, que me parece que cada quien tiene su sentido, es el tema de la tramitología. A todos nos ha pasado que ante una cámara de comercio, un negocio que uno quiera empezar, formalizarlo solamente en cámara de comercio puede tardarse 3 y 4 semanas, como mínimo. Eso no puede pasar. Tenemos que reducir de 27 pasitos o de 27 requisitos a máximo 5, incluso de manera virtual. En eso tenemos que crecer y tenemos la tecnología ya para hacerlo. Es cuestión de un liderazgo y poderlo ejercer. Y lo segundo que yo creo importante es dar a conocer lo que ya tienen de beneficio los emprendedores en el tema tributario. En el Congreso de la República aprobamos el régimen simple de formalización que hace impuestos muy sencillos del 2%, que son básicamente la gran mayoría de micronegocios, que ya la gente con 2% ya está formalizado, arrancando en el desarrollo para su micronegocio o microempresa. Muchas gracias. Senador. Nosotros necesitamos generar una mesa de transformación tributaria en Colombia. Una mesa de transformación tributaria, en eso me identifico con Camilo. Estamos en una línea similar en eso, de no más impuestos en Colombia, pero sí la revisión de los beneficios tributarios. La tasa efectiva de tributación, por ejemplo, del sector mineroenergético, en ocasiones es negativa, ridículamente negativa, 3, 4% negativa. En el tema del sector financiero, en ocasiones inclusive también negativa. Imagínense, y le voy a contar una cosa que me impacta mucho. Y hay una reflexión con el sector financiero. ¿Cómo es posible que sea el único negocio en toda Colombia que el riesgo negocio lo cubrimos los colombianos? ¿Qué es la diferencia en cambio en la tasa? ¿Ustedes sabían eso? Que la diferencia en tasa de cambio que viva el negocio de los bancos lo cubrimos los demás colombianos. Creo que la mayoría no lo sabían. Y eso hay que revisarlo, hay que poner ese punto sobre la mesa, Rodrigo y Camilo. Es necesario para el país, para el bien del país. Pero además de eso pongo otro puntico.
y es que no se requiere reforma tributaria distinta a la reducción de esos beneficios tributarios y a una mesa de moralización tributaria. Hombre, ¿cómo es posible que aquí tengamos 50 millones de corrupción en la contratación pública y todos sabemos dónde está? Problema de la ley 80, problema de la ley 489. Y les cuento de la ley 80 que pasó. Da todas unas facultades increíbles para contratación directa sin ningún tipo de límite. Y la ley 489, que es la de los municipios y los departamentos, que permite que entidades del Estado creen entidades privadas para luego contratarlas ellas mismas y hacer contratación directa. El colmo de la sinvergüencería. El tema del contrabando y sobre todo el contrabando técnico. Y China dijo, por ejemplo, el año pasado que exportó a Colombia 41 millones de toneladas de industria textil y en Colombia se formalizaron 19 millones de toneladas. Y tercero, el tema de lo que significa para nosotros la evasión de impuestos. El 24%, y es que hablar con las empresas, el 24% de las empresas evaden el IVA y evaden también el impuesto de renta. Si nosotros con esos 112 billones de este cáncer financiero logramos reducir eso en una mesa nacional de moralización, podemos tumbar rapidito el 4 por mil y rapidito el IVA en diferentes sectores, irlo reduciendo. Gracias. Bueno, senador. Sí, es necesario que en Colombia tengamos una mesa de renovación en los temas de inclusión laboral. Creo que nosotros, y me pasa en mi casa, María Isabel, yo tengo mi esposa y mis 3 hijas, bueno, mi hijo, en mi casa son mayoría, por eso en mi casa se hace lo que yo obedezco. Y en mi casa lo que pasa es que he visto 4 mujeres emprendedoras. No es sino darles el espacio, no es sino que tengan la información y el acceso. Y el problema que tenemos en Colombia es que a las mujeres no se les da el acceso y no se les da la información. Donde se dé el acceso y la información, hágame el favor si ellas aprenden solitas, y las he visto de manera cercana en mi casa. ¿Qué es lo que yo propongo en ese aspecto? Todo el tema de entrenamiento, capacitación, inducción, acceso, crédito, fondos, capital semilla, debe tener todas las mujeres de Colombia toda la información disponible y toda la facilidad para acceder a ellos. ¿Cuál sería su principal medida para retomar la senda de crecimiento en el Pacífico colombiano? Para yo, Milton Rodríguez, es vital reconocer que hubo un problema. Que aquí en Colombia somos felices desconociendo los problemas. No, yo voy a aceptar que hubo un problema. Y que hubo un problema tan grave que nos costó 10 billones de pesos. Y que hubo un problema tan grave que nos costó a los colombianos 900.000 micronegocios quebrados, 30.000 empresas vueltas nada. Voy a reconocer que aquí hay un problema donde el Valle del Cauca específicamente ha recepcionado más de 400.000 personas del conflicto armado en los últimos 15 años, cosa que nunca se ha reconocido cuando se asigna el Plan Nacional de Desarrollo. Voy a equilibrar lo que el Valle del Cauca le aporta a Colombia, que es cerca del 10%, frente al 4.8% que nos asignan en los planes nacionales de desarrollo. Para poder reactivar la economía se requiere ese reconocimiento de problemas para tener políticas públicas que reaccionen a eso, donde tiene que ver fundamentalmente una banca estatal comprometida en resolver ese problema de acceso a emprendimiento y de equidad para hombres, para mujeres y también para jóvenes. Y necesitamos sobre todo impulsar el desarrollo de nuevos mercados. Nosotros tenemos todas las facultades. Mire usted en Colombia lo que nos está pasando. Solamente 5 departamentos en Colombia tienen el 86% de la capacidad exportadora. El Valle del Cauca solamente su capacidad exportadora explota el 35%. El tema de las frutas, de tecnología, el tema de la virtualidad, todo lo que son los parques y el tema de software o los parques soft, que en su momento una iniciativa muy importante, tienen que seguirse desarrollando y creo en esa manera de reactivar la economía en nuestra región y en el Valle del Cauca. Es si ustedes reducirían la jornada laboral, si dentro de lo que ustedes piensan en términos de política económica está pensado una reforma laboral que avance en esa dirección, en la reducción de la jornada laboral. Para mí el empoderamiento ciudadano es vital en la propuesta nuestra como yo, Milton, presidente. Y esa flexibilidad permitiría para el ciudadano, no solamente para el empleador, beneficio. Y que sea el ciudadano, junto con el empleador, que defina qué es lo mejor en cada actividad. Sobre todo porque ahora tenemos temas de virtualidad, de teletrabajo, etcétera, hay otras dinámicas. Y creo que los jóvenes necesitan espacios no solamente para en principio tener un trabajo, pero también necesitan espacio para crear su propio emprendimiento. Y creo que en la medida que haya esa flexibilidad se puede hacer, pero ojo que tenemos una debilidad y es el tema de la conectividad. Aquí en el Valle del Cauca no supera el 52%. Entonces vamos a comprometernos como presidente de la República de que la conectividad suba al menos 25 puntos lo que tiene ahora, digamos cerca del 80%, porque necesitamos que hayan esas herramientas para ellos. Pero también le digo otra, los temas de la educación. Los temas de las carreras no pueden ser tan largas, tienen que ser más breves, más enfocadas y sobre todo más pertinentes con lo que el mercado está demandando.
y obviamente la globalización del mercado, la conexión de mercados demanda esa modernidad. El tema del bilingüismo es innegociable. O sea, tenemos que darle esos elementos y esas herramientas a nuestros jóvenes para que puedan desarrollar sus emprendimientos, tener competitividad, productividad y generar obviamente un futuro para su desarrollo empresarial. Gracias. Camilo. Bueno, agradecemos a las personas que nos siguen por las distintas plataformas. Hay una pregunta más de este segundo, digamos, tipo de preguntas en el bloque sobre reactivación económica. Es una pregunta que retoma varias cosas que ustedes han mencionado antes, porque es una pregunta relacionada digamos, con los tributos que pagamos los colombianos y las colombianas. Y es una pregunta, digamos, que además se consideró muy sensible de incluir en buena medida por las movilizaciones sociales de la primera mitad del año, es decir, por cómo el tema de la reforma tributaria fue un tema central en el descontento popular que se expresó ahí, pero además con una de las promesas, digamos, del actual gobierno, esa promesa de menos impuestos, más salarios, que no llegó a materializarse y que para algunos pues está relacionada con esas calificaciones que usted le dieron al actual gobierno, 4151. Así que es una pregunta que busca que en 30 segundos ustedes nos ayuden a entender cuál es el núcleo de su propuesta tributaria y cómo se distingue de las de los demás. Y la pregunta que les hacen es, ¿ustedes van a subir los impuestos? Indicaba recientemente que vamos a establecer una mesa de transformación tributaria y económica en Colombia. Ya expliqué los temas de contrabando, los temas de corrupción y también expliqué lo de evasión. Tendría que añadir lo siguiente. Tendría que añadir el aprovechamiento de lo que ya tenemos en los 17 tratados de libre comercio en Colombia que habilitan 5.000 productos colombianos para ser exportados con preferencia arancelaria. Hoy solamente se utilizan 500. Tenemos que sacar mucho más aprovechamiento de esos tratados de libre comercio. Pero igualmente tenemos que enfocarnos en la revisión de la generación de oportunidades. Dijimos ahora también la revisión de las exenciones y beneficios tributarios en el sector financiero y en el sector minero energético, ya lo expliqué. Quisiera más bien profundizar sobre algo, y es que en el desarrollo económico de Colombia se requiere revisar el salario mínimo, donde el salario mínimo diferencial es importante. Una cosa es el salario que reconozca la inflación, pero también hay que reconocer la productividad por sectores y por región, y a eso también le trabajaría para que haya mayor impulso en la economía, en el empleo y en el desarrollo del país. Gracias, Camilo. Les agradezco. Pasamos en este momento al segundo bloque temático. Es un bloque sobre seguridad. Tenemos, digamos, para la primera parte de ese bloque temático, la misma metodología que usamos en el pasado. Una pregunta para cada candidato, 1 minuto y medio, 30 de réplicas y 30 para cerrar. Vale, muchas gracias. ¿Hay alguna réplica a esa primera pregunta relacionada con el control del territorio por parte de organizaciones ilegales y economías ilícitas? Sí. Yo iría en una línea, Rodrigo, también de recuperar la inteligencia y la contrainteligencia del Estado. Desde el año 2014 la desmantelaron y por eso las acciones de la fuerza pública no son debidamente enfocadas ni atinadas. Eso hay que reconocer. Segundo, la responsabilidad compartida que anuncia el gobierno de Estados Unidos para Colombia tiene que profundizarse ese discurso a medidas contundentes. Hace año y medio tuvimos, creo que Rodrigo fue conmigo y otros 9 congresistas, a una misión a Estados Unidos para que no nos fueran a desertificar. Y le propusimos a las dos bancadas, la republicana y la demócrata, que más que solamente acciones, digamos, coactivas hacia el delito, había que dar acciones de compromiso de sustitución de cultivos de uso ilícito, que son 200.000 hectáreas para los 4 millones de kilómetros cuadrados del territorio americano. Nada. Y lo que se requiere es que esas 200.000 hectáreas sean absorbidas por ellos con los productos que producen nuestros campesinos, que pudieran producir nuestros campesinos, y en un momento dado que haya garantía de precio, de cantidad de tiempo para poderlo absorber. Y por último, creo que ese tema del narcotráfico se requiere es oportunidad en el territorio, ser el presidente de esas oportunidades en educación, cultura y emprendimiento. Muchas gracias. Gracias, Milton. No sé, Camilo, ¿una réplica? Gracias. El tema sin duda es difícil. ¿Cómo enfrentar ese problema? No sé si quieran replicar, John Milton y luego Rodrigo. Sí, la sustitución tiene un problema y es lo limitado del alcance. Solamente 100.000 hogares se han comprometido con ese proceso, pero el problema es aún peor, porque así como la gente gana dinero por erradicar el cultivo de uso ilícito, también gana dinero cuando lo vuelve a resembrar, porque esa actividad no se ha considerado obviamente de fuerte y profunda penalización. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Que cuando ya hay esa práctica, cuando
ya los narcotraficantes han cooptado completamente una zona, tenemos que ir más allá de la sustitución de cultivos ilícitos y pasar a la sustitución de terrenos con cultivos de uso ilícito. Usted como campesino no se me ponga más en la mitad como carne de cañón contra los violentos, sálgame de ese territorio y yo como gobierno le garantizo que le entrego una hectárea con mercadeo agrícola asegurado para que usted salga de esa situación. A eso le vamos a apuntar, a una renovación real de territorio. Rodrigo. Gracias. El tema se mueve de manera muy interesante de las zonas que concentran los cultivos a las ciudades. Y la siguiente pregunta, John Milton, justamente pasa por eso. Es decir, cómo enfrentar delitos, digamos, con alta prevalencia en las ciudades como hurto, extorsión, microtráfico, pero también esas economías ilegales que florecen en las ciudades colombianas como Cali. Entonces, ¿cómo ha pensado usted ese problema? Y sobre ese podemos obviamente discutir. Sigo en las líneas delgadas de la recuperación de la inteligencia y contrainteligencia del Estado aplicado a la parte ciudadana, aplicada a la parte de los barrios, que nos hagan más evidentes en romper con las estructuras del delito. Además, obviamente, la mejor articulación de la policía con el ejército, porque obviamente hay zonas, hay barrios donde los grupos delincuenciales tienen unos elementos de tecnología, de armamento que normalmente no tiene la policía. Pero más allá del tema represivo, más allá del tema de la acción de la fuerza pública, en ocasiones necesarias, se requiere una política de convivencia ciudadana. John Milton Rodríguez será el presidente de los barrios en Colombia. John Milton Rodríguez será el presidente que está cercano en temas claros que le den oportunidades a nuestros jóvenes en los barrios, recuperando el concepto del buen vecino. ¿Sabes qué eso se ha perdido? El concepto del amor, del cariño, del aprecio entre la gente. Aquí hay mucho odio, se ha sembrado demasiado odio y sobre todo desde el estamento público y político. Y eso hace que inclusive familias estén completamente fraccionadas y divididas. Seré el presidente que impulsa el amor ciudadano, el respeto, la fraternidad, el deporte, la cultura, el emprendimiento y la solidaridad en los barrios y en las veredas de Colombia, porque allá convive la gente. Y la mejor política de seguridad en una ciudad es una política de convivencia llamada la política de buen vecino. Quiero ir al fondo con un tema, y es el tema de poder devolverle a la ciudadanía el poder, de que el ciudadano se sienta parte de la solución. No es el delincuente, no es el sospechoso el ciudadano, no, es el constructor de soluciones, y con ello nos vamos a juntar y a reconocer todas las organizaciones de base que ya hace rato están trabajando en eesos temas, que solamente requieren que el Estado los reconozca y los apoye. Gracias, John Milton. Para cerrar este tema. Sí, yo diría, Camilo, una reflexión. Yo creo que démonos la oportunidad de la reflexión científica, de la reflexión de hechos y evidencias sobre el tema del glifosato. Le explico por qué. Si no vamos a erradicar el glifosato de Colombia por el tema del narcotráfico, entonces hay que erradicar lo del arroz, lo del tomate, el glifosato que se aplica a ese tipo de cultivos como el plátano. Y nunca ha habido problema por eso. Y el 95% del glifosato que se aplica en Colombia es sobre esos cultivos. Yo creo que hay que ir mucho más allá. Aquí nos metieron en una pelea, Camilo, de ideas entre nosotros, y eso tenemos que combatirlo. Pareciera que el glifosato fuera de un tipo de ideología política y la negación del mismo de otra ideología política. No, vamos a la ciencia y vamos a la practicidad. De 40.000 hectáreas pasamos a 200.000 hectáreas cuando se prohibió el glifosato. Así de práctico es. En las narices de la ONU. Y nunca dieron una alternativa de solución durante esos 6 años. Digámonos las verdades en términos reales de ciencia, hecho y práctica, por favor. No es necesario el glifosato, sí lo es para ciertas zonas. ¿Aplicable para todo lado? No lo es. Pero no podemos irnos a los extremos porque estamos perdiendo la batalla precisamente por esa polarización. Hemos dicho nosotros claramente, los polos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia precisamente por eso. Muchas gracias. ¿Es posible o ya estamos listos? Sí, que ya vamos al siguiente tema. El tema de la infraestructura, tan importante y que al final, pues todos los temas anteriores son igualmente relevantes, pero la infraestructura es la que empezamos a codiarnos con las otras regiones por recursos. Por eso siempre nos parece pertinente hablar de este tema. El corredor Cali-Rumichaca es estratégico para mejorar las condiciones socioeconómicas de la región y dinamizar las exportaciones al Ecuador, que es segundo socio del Valle del Cauca y cuarto del país.
Pues para nadie es un secreto que este corredor ha tenido retrasos, que la parte de Nariño va avanzando bien, pero para verlo como un corredor ha tenido algunas complicaciones, sobre todo en el tramo Santander-Quilichao-Popayán. ¿Cuál sería su estrategia y su compromiso con la construcción del tramo Popayán-Pasto, que en este momento está terminándose o se está haciendo su factibilidad para realmente, después de su mandato como presidente de Colombia, sea una realidad el corredor Cali-Rumichaca? Voy a responder solamente específicamente lo de Rumichaca, ¿cierto? Sí. Esos 2.13 billones de pesos que vale la vía, que es un compromiso histórico. Yo creo, Camilo y Rodrigo, que en el caso mío como presidente, yo Milton Rodríguez presidente, me enfocaría muy práctico, una fiducia financiada con obras por impuestos, enfocada en ese presupuesto y en cumplir. Yo creo que eso no hay que darle más vueltas, porque es que la gente podría llegar a calcular, Camilo, usted que fue gobernador, el comercio tan amplio que se abriría allí, la priorización que se daría a los productos de Nariño, de Cauca, del Valle, aún el comercio con las amplias vías que ya tiene el vecino país del Ecuador, sería algo espectacular. Se paga rapidito y se paga solo. Así que sin duda eso es lo que yo haría. Camilo, ¿algo para cerrar? Básicamente entender que el concepto de desarrollo, por supuesto que es importante, le jugamos y le apostamos a esa vía, sobre todo a la que va avanzada entre Pasto e Ipiales, como lo decía ahora, desde ese corregimiento de Catambuco, pero finalmente el tema del desarrollo se debe conciliar con el ambiente, se debe conciliar con una caracterización natural, ambientalista del territorio que es importante. Es decir, aquí hay un debate también de fondo, es el del crecimiento económico con estos niveles de desigualdad. Es lo que no da más, es lo que no aguanta más, y no es un tema, digamos, de quienes tenemos una postura política o ideológica, es un tema de economistas como Stiglitz que nos plantea que si seguimos a este costo de crecimiento y de desarrollo, pues va a ser imposible sostener el planeta en unos 20 años. Así es que la conciliación es importante, se debe hacer, esta obra es vital. Insisto, al punto que a los 21 días de empezar el gobierno, los 4 gobernadores de ese entonces firmamos como un proyecto prioritario de la región. Muchas gracias. Rodrigo, otro proyecto de infraestructura fundamental para el Valle del Cauca, pero más que para el Valle del Cauca, para el país, es el dragado de profundización del puerto de Buenaventura, que es, pues, sin duda la puerta de entrada y de salida de Colombia al Pacífico. Y definitivamente llevamos años detrás de buscar los recursos que profundicen a 16 metros el dragado de Buenaventura. ¿Cuál sería tu compromiso de financiación e inicio oportuno de esta profundización y mantenimiento del dragado de Buenaventura? Milton. Es necesario profundizar de 13.5 a 15 metros en el puerto de Buenaventura. No necesitamos los 16. El tema de marea nos permite a nosotros ese manejo. Vamos a poder recuperar cerca del 30% del comercio que hemos perdido con Ecuador y con el Perú. Pero sobre todo reconocer que en el Pacífico tenemos un crecimiento del comercio del 13% anual hoy en día, mientras que en el Caribe estamos sobre el 6-7%. O sea que toda inversión que se haga en el Pacífico se recupera rápidamente, el doble de lo que se recupera en una inversión en el Caribe. Por eso hay que continuar con la línea que, muy demorado sí, con la línea de la alianza privada que se está trabajando en este momento y que tiene que liberarse rápidamente. Con las concesiones obviamente se recupera el tema de la inversión, pero además de eso hay que avanzar con un concepto, y es que Buenaventura no puede ser más un puerto con ciudad, es una ciudad con puerto. Y por eso la inversión tiene que ir acompañada con los procesos, obviamente. Claro, la consulta previa no nos está saliendo bien, porque ni la comunidad está recibiendo desarrollo, ni la inversión se está desarrollando tampoco. ¿Y qué se requiere? A partir de las experiencias de la consulta previa, ir a una política pública de desarrollo territorial que le garantice que por cada dólar invertido hay ciertos beneficios para la comunidad debidamente reglados, para que la seguridad jurídica sea para el inversionista, pero también la seguridad de desarrollo sea para la gente. Por eso le vamos a apostar con decisión a ese trabajo
de no solamente el puerto, sino el desarrollo de la ciudad y cumplirle a la ciudad de Buenaventura con los acuerdos que hicieron con ellos en el año 2017. Hablando de otras de las vías más importantes, nuevamente no solamente del Valle del Cauca, sino del país, la vía Mulalolo Guerrero, que también tiene relación con Buenaventura, que es la única 4G del Valle del Cauca. Y junto con Santander, el Quilichao, Popayán, son los únicos 2 proyectos que no han iniciado construcción de esas 4G. ¿Cuál es su estrategia para desentrabar la Mulalolo Guerrero? Teniendo en cuenta que ya tenemos licencia, pero pues que estamos en un tribunal de arbitramiento que sigue impidiendo ver construcción. Ese es uno de los mejores ejemplos de la falta de liderazgo en nuestro país, lamentablemente, en el ejercicio de la gestión pública. Y quiero primero contextualizar la importancia de esa obra. Esa obra nos reduce cerca de 52 kilómetros en el transporte de carga, en el transporte de pasajeros, en la movilidad como tal. Significa cerca de hora y media, casi 2 horas de mejoramiento en temas de competitividad. Son 31.8 kilómetros de obra. ¿Y cuál ha sido el problema? En el año 2015 se asignó la obra y se han demorado 4 años para resolver el tema de licencia ambiental. Una lucha, y tú lo sabes, Ana Isabel, una lucha de egos entre la CBC y la ANLA y una ineficiencia increíble en la intervención de la ANI. Hay que hablar las cosas de frente y como son. ¿Y ese problema a qué nos lleva? Hombre, el contratista tiene razón. A ese señor hay que responderle. Yo muy rápidamente lideraría el tema. Venga, arreglemos el tema. ¿Cuál es su tema? ¿Qué fue lo que usted pagó? Se le reconoce su pago y le invitamos a que usted continúe con la obra. Porque ¿para qué otra licitación, por amor de Dios, para perder 2 años más? No hay que arrancar la obra de una vez porque nuestra región lo necesita. Ahora, creo yo que es importante que los entes de control entren a sancionar los funcionarios, porque ahí hay detrimento patrimonial del Estado. Y no puede ser que todo el mundo siga pasando de agache con semejantes embarradas en la gestión pública. Nosotros tenemos que ser, el gobierno nuestro, de don Milton Rodríguez, un gobierno eficiente, serio, ético y que le responda a la ciudadanía por los dineros públicos del Estado que allí se inviertan. Muchas gracias. Y la última que quiero que me contesten sí y no, y obviamente que si quieren algún comentario de 30 segundos, y es otro de los grandes proyectos, y esto tiene más que ver con el Valle del Cauca, es el tren de cercanías, que conecta, y ya Rodrigo lo mencionaba ahora, conecta a Cali, a Jumbo, a Jamundí y a Palmira, y también conectará también con el aeropuerto de Palmira, que es pues el metro de Cali. Bogotá ya va a tener su metro, Medellín lo tiene, y como lo hemos hablado en público y en privado, el Valle siente que es su hora. ¿Cuál es su compromiso con ese proyecto que está en factibilidad y será el gobierno de cualquiera de ustedes el que tomará la decisión si le mete los recursos que necesitamos para que sea una realidad? Definitivamente, de manera inmediata. Es que les cuento a nuestros candidatos que nos visitan, ya tenemos vías adelantadas, anticipadas, olvidadas, pero ahí están ya los diseños y los trazos ya hechos, muchas de ellas inclusive infraestructura ya construida. Pero es que además de eso, aquí viene otro tema, y es el tema de competitividad. Es que el tren de cercanía nos generaría un elemento de competitividad increíble, que podríamos ahora sí competirle a Medellín, para hablar honesto, los conceptos de la ciudad metropolitana, los conceptos de la cercanía de las economías, los temas que tienen que ver con seguridad. Es decir, el tren de cercanías se requiere hacerlo de forma inmediata y tenemos los recursos. Los temas que he hablado de la revisión de los beneficios tributarios nos generaría esas posibilidades, pero además de eso, eso ha conectado con algo que yo, Milton Rodríguez, presidente, haría, y es retomar lo que se abandonó del año 2017, que es el Plan Maestro Ferroviario de Colombia. De esa manera integraríamos todo el sistema de ferrocarriles, tren de cercanías, todos los temas integrados que permiten elevar el nivel de competitividad de nuestro país. Digamos, cambiamos un poco el orden. John Milton, digamos, usted no, digamos, ¿con cuál de las consultas se siente cómodo, de las consultas que seguramente permitirán definir candidatos de coaliciones en el futuro próximo? ¿Cuál le gusta? Bueno, la mejor consulta que a mí me gusta es la alianza con ustedes. Es juntarme con la gente y escuchar las regiones. Es lo que estamos trabajando. Yo tengo un pensamiento de ir a la primera vuelta directamente, porque de esa manera recogemos, mire, lo peor que han hecho a la democracia en Colombia
son las consultas en el mes de marzo. Todo el mundo ahí ha rejuntado a ver cómo se organiza. No, nosotros deberíamos ir a la primera vuelta todos. Si soy presidente de Colombia, una de las primeras reformas que pondría en Colombia es acabar con esas consultas del mes de marzo. Hay que volver a la democracia en Colombia, acabar con esos arreglos politiqueros que se dan muchas veces en las consultas, esas presiones ideológicas que son innecesarias y que el pueblo colombiano le quita la legitimidad de elegir realmente a alguien que se identifique con ellos. Esa es mi posición. Y hemos dicho por eso lo siguiente: los pueblos nos dividen, las causas nos unen. Tu causa y mi causa es Colombia. No más polarización, no más odio en Colombia, amor por este bello país. Una réplica, qué pena, de mi ciudad, porque me duele mi ciudad. Camilo, mira, lo que ha pasado aquí es muy grave. Y yo creo que sí tenemos que tener un criterio en ese sentido de una ciudad con desgobierno. Una ciudad cuyo gobernante no entendió la necesidad de tener un balance entre la oportunidad y la autoridad. Un gobierno que no entendió la necesidad urgente de intervenir oportunamente para evitar los desafueros que vivimos en nuestra ciudad. Un lenguaje polarizante que lo único que generó fue más odio en la ciudadanía caleña. Yo sí cuestiono y critico eso. Y yo sí invito al señor alcalde de Cali que gobierne la ciudad, que recuperemos la ciudad principal de Colombia, entre las 6 ciudades principales de Colombia más importantes, con el mayor nivel de desempleo, con el mayor nivel de abandono, con la mayor cantidad de micronegocios y empresas quebradas. Por amor de Dios, no me puedo quedar callado. Lo respeto, lo aprecio, he tratado de trabajar en equipo con él en muchos temas, pero no me puedo quedar en silencio con esto. Se requiere una acción contundente para recuperar la ciudad, para recuperar la economía y el empleo de la ciudad de manera decidida, porque nuestra gente está sufriendo y muchos aguantando hambre. Muchas gracias.